qué quieres hablar? ¿Por qué quieres hablar en positivo? Pues Dices, quiero hablar en positivo. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien hablar en positivo. María Méndez, buenos días. Sí, sí. Buenos días, Joaquín Sánchez. Buenos días, Alfonso Hernández. Hola, buenos días, tocayo. Muy buenos días. Quiero hablar en positivo porque, fijaros, yo no sé si lo notáis vosotros, pero estoy notando últimamente... quizás en mi entorno, pero ampliado, o sea, llevo observándolo, que la gente está pues un poco está muy negativa, está diciendo, no hay solución para nada, tal. No, quiero hablar en positivo. Estamos terminando un año, empieza uno nuevo, las navidades ahí al lado, se iluminan la ciudad este fin de semana. Sí. De verdad, quiero hablar en positivo. Bien. Quiero hablar en positivo. Aunque demos candela, pero en positivo. Pero es que la actualidad no está para hablar mucho en positivo. Pero ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no podemos ser críticos positivamente? Bueno, hay de todo, hay noticias positivas, hay noticias negativas, y nosotros lo que tenemos que ¿Y talante? hacer carácter de supervivencia. Eso es, talante positivo, aunque sea... Juan. Yo creo que estamos en unos tiempos muy difíciles para tener talantes positivos. Ahora mismo tenemos que tener talantes de supervivencia, porque ¿Qué supervivencia? Como si estuviéramos saliendo de una guerra. Y no quiero perder amistades, no quiero perder amistades. Pero hoy día, en cualquier caso, como resulta que alguien diga algo relacionado con el nivel ideológico de cualquiera, es toda una declaración de guerra. O sea, eso antes no pasaba, pero ahora sí. O sea, tienes que llevar un cuidado, porque en los chats, en las conversaciones con los demás, estás hablando y siempre cuando ¡pum!, sueltas algo, y como estamos polarizados, es como si te declararan la guerra. Hay que dar muchísimo cuidado. Yo creo que esta situación es una situación, como dice mi querida María, que además no te quiero interrumpir hoy, porque hoy me parece que está muy bien. ¿Sabes? Yo creo que tienes razón. Esto hay que inventarlo de alguna manera, pues que lo invente a quien corresponda. Bueno, pues yo creo que, mensajes más positivos de los de Joaquín. Estamos en una época con sus luces y con sus sombras, como en cualquier época histórica. Si uno ve esa psicología de la historia de la humanidad, en cada momento de la historia de la humanidad uno ha pensado que era el final del mundo. O sea, tú te pones... Recuerdo un ejercicio que hicimos en la ¿Espirituales? No, sí, espirituales hemos hecho. Hemos hasta abrazado un árbol, en un ejercicio espirituales, y hablarle a un árbol. Pues eso es súper bonito. Sí, precioso. No, es verdad. De verdad. Lo de abrazar a los árboles, además está estudiado, ¿eh? Sí, yo protesté enérgicamente, pero después la experiencia fue... No, entonces nos ponía el relato... ¿Y las farolas? También se abrazan. Las farolas no. Pero vamos, hay mucha gente que por la noche las abraza. Tocayo, después... Yo nunca. Pero no da energía, no da energía. Decía que el profesor pues, nos dice, no se cuidan los abuelos, no sé qué, no sé cuánto. O sea, un relato, dices tú, la actualidad. Y era un relato de hace no sé cuántos siglos. No me acuerdo de un filósofo que cuestionaba la sociedad de ese momento de hacía 19 o 20 siglos, ¿no? Así no hemos cambiado. Quiere decir, entonces, él decía, la psicología que tenemos en cada momento de la época es como que es el final del mundo, que esto va a ser el acabose. Hombre, la gente que muere en una guerra, la gente que muere de hambre, evidentemente pues, de la violencia, porque evidentemente pues la mujer esta, por ejemplo, que ha muerto en Puente Tocino, ¿no? Quiere decir, bueno, pues evidentemente quien muere pues, es el final de su vida. Llega su propio apocalipsis. Sí, además de verdad, muy bien, Juan, me ha gustado mucho esa expresión. A mí también, muy poético además. Ya, pero como lo has dicho, el apocalipsis de San Juan preveía... Yo creo que se equivocó un poco, pero en el año 100 el mundo se iba a ir a tomar por saco. Sí. Y se equivocó en unos cuantos años, porque todavía estoy esperando que a San Juan se le dé su merecido. A ver, los aztecas decían en el año 2000, ¿no os acordáis? Sí. Se acaba el... Bueno, cada vez que termina el siglo, ¿no? Vais derivando y os estáis poniendo apocalípticos, ¿eh? Vais camino por eso hay que ser positivos. Hay que tener un talante positivo... porque la realidad es una sola. La realidad puede estar muy negra o muy gris. Venga, o gris marengo, ¿vale? Pero el talante con la que nos enfrentemos a él modifica, de verdad, muchas cosas. Y yo creo que hay mucho... Pues yo que me muevo fundamentalmente entre jóvenes, ¿no? En los universitarios. Hay...
poco espíritu salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Pero poco espíritu de lucha, de ilusión, de venga, ¿qué vamos a hacer? Me como el mundo, quiero hacer esto otro, ¿no? Estamos transmitiendo un poco de sazón, o un mucho de desazón a la gente joven y no, hay que tener una actitud positiva. Creo que ha sido esa actitud positiva la que ha hecho reconstruir, por ejemplo, Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos muchísimo peor de lo que estamos ahora, ¿vale? Y esa construcción, que sí, que vamos a enfrentarnos a la tertulia positivamente, si me lo permites. Venga, pues vamos a entrar en la tertulia, a ver cómo de positivo tiene esto del 2% de Santos Cerdán y Servinavar y Acciona. ¿Tú crees que era necesario haber llegado a este punto? Haber llegado al punto de que de alguna manera hay una organización que se ha dedicado a hacer lo mismo que se criticaba en el año 2017 de la corrupción del PP, y eran estos tíos que se estaban preparando para hacer lo mismo. Yo creo que llegar a este punto tan extremo no creo que fuera necesario, porque ahora mismo está la cosa fatal, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que yo creo que solo con una señal que hubiese sido que el secretario general de organización del Partido Socialista hubiese estado metido en algo, yo creo que eso era suficiente como para haber tomado alguna decisión. Hoy día el Partido Socialista, el partido del gobierno, tiene a un secretario de organización en la cárcel, es tremendo. Y eso por un lado, con lo cual creo que llegar a este punto el responsable es quien es, ¿no? Porque no se podía haber llegado tan lejos. Eso por un lado. Y por el otro, que no quería que se me olvidara, y se me está olvidando, debe ser cuestión de la edad, es el primo alemán. No. Era que era, pues se me ha olvidado. ¿Ves cómo te viene bien que te interrumpa? Se me ha olvidado. No, pero era mucho. Pero puedo decir que era mucho más interesante este segundo. Lo primero que lo segundo. Porque nos dejas con la expectativa. ¿Cómo se me nota la edad? Dale una vuelta. No, evidentemente, tristemente, la corrupción y una gran corrupción está ahí. Y como decía María, vamos a ser positivos, hay mucha gente en la política institucional que son personas muy honradas, que están dejándose la vida, que la hay en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, en los parlamentos, que yo creo que hay que poner... Estoy segura de que el propio Partido Socialista, si les dejaran... Hay que ponerlo en valor, de todos los partidos. Yo creo que hay que ponerlo en valor, que es muy importante. Por fin han ido a Acciona, a registrar Acciona, por fin. Ya era hora. Porque saliendo en todos los papeles de hace ya un montón de tiempo, da tiempo a borrar un montón de cosas. Fíjate que es curioso, el otro día viendo la noticia con Jordi Pujol, que tiene 95 años, el famoso 3%, que al final parece ser que era más de 3%, incluso llegaba a 9% de mordida en las contrataciones, presuntamente, claro. Quiero decir, y ahora va a declarar a los 95 años. ¿Cuántos años han pasado desde que empezó? ¿El caso Pujol? Sí. Pujol, 15... por lo menos 20 años o 25. Sí, por ahí, ¿eh? 15 o 20 años. Sí. No tiene sentido. O sea, la justicia o es ágil o esto no tiene sentido. Soy una persona con 95 años, que lo ve ya el hombre encogido, que está como Juan, como yo, que perdemos la memoria, que ya no nos acordamos cuando le pregunte al juez y diga, pues que no me acuerdo. Bueno, da igual, los hay más jovencitas que tampoco se acuerdan. Eso eres tú, María. Le preguntan los jueces y se les borra la memoria. Alfonso. En todo caso, yo creo que lo que es lamentable, a pesar del positivismo de María, es que cuando estemos hablando de política, estamos hablando... Pero es que no hay ni un hueco para otra cosa que no sea la corrupción y el problema de corrupción. Ahora mismo... ayer mismo en Almería también. Bueno, en Almería, que se abrió... Dirigentes del Partido Popular en Almería. El problema es que a lo mejor... Yo estoy de acuerdo con Juan en que a lo mejor no había que haber llegado a esta situación. Probablemente esto habría que haberlo cortado antes. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con Mazón. Quiero decir, eso había que haberlo cortado antes porque se ha magnificado. Pero Mazón no es culpable. No, bueno, vale, me da igual. Mazón no es culpable. Pero Mazón, continúa, bueno, que no centralicemos en Mazón. Pero lo que quiero decir es que, mira, yo anoche viniendo, porque venía de Madrid en el coche, había un debate del Parlamento, de los grupos políticos, para hablar sobre la política,
No hubo espacio para hablar de nada de política, nada más que del problema de la corrupción de uno, el problema de la corrupción de otro. Eso es lo verdaderamente lamentable, que estamos amaneciendo y levantándonos, a pesar del positivismo, con esa historia. Eso es lo lamentable de esta. Y es que pues mira, nadie habla del proyecto de la tuerca. política social, de lo que se pretende, de la economía, hablamos de... Para hablar de eso ahora, que no hay opción. Claro, Le doy de opción, vuelta, ese le es el problema. doy vuelta de tuerca, ¿vale? Venga, Le doy vuelta de tuerca con la reflexión, ¿vale? Si nos encontramos en una situación donde el diálogo, ¿no? La noticia, el día a día es la corrupción, a lo mejor hay que sentarse y ver pasar el tren, ¿vale? Es decir, podíamos perfectamente como pueblo, pueblo soberano, es que la teoría y la práctica pueden estar unidas, ¿vale? Puede ocurrir que no nos gusten los representantes políticos o que tengamos que admitir, porque nos estamos mirando en un espejo, que es que el problema lo tenemos nosotros. Porque, al final los que elegimos somos nosotros. Y no creo que seamos tontos, no creo que nos falte información, no creo que el voto sea irresponsable, porque si es irresponsable, entonces la política no vale, ¿no? Entonces... Es un momento de reflexión muy bonito y es una oportunidad, ¿eh? Es una oportunidad para abrir un debate muy interesante. Joaquín. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la corrupción de un partido del proyecto político de un partido. Yo creo que eso es importante. Pero es que los proyectos políticos se anuncian de una manera y se ejecutan de otra. Bueno, pero... Hablar ni a Dios. Pero sí al representante de la tierra. En sí. No, pero es decir, tú perteneces... David Juan, te has inspirado, está inspirado. No, fíjate, mi padre, voy a poner un ejemplo Se de llama mi padre. pensamiento lateral, que no te María, sabes lo deja primero, hablar a te sabes lo Joaquín. segundo. Mi padre decía que era guardia civil y decía... Mami, nene. Decía, mira, nene, oye, quien se está portando en el año 80, por ahí, se está portando muy bien con la Guardia Civil, es el PSOE, decía mi padre. Y yo se me ocurrió decirle, que va a votar al PSOE. Y dice, no, yo Alianza Popular. Claro. No, mi proyecto, mi concepto, y aquello para mí fue un ejemplo de vida, ¿no? Es decir, oye, esto me está... O sea, que tu padre fue el inductor para que tú tuvieras esta conducta tan irregular como sacerdote en política. Totalmente. Vaya. Un día le dije a mi madre a quién votaba y dice, muy bien, hijo. Después llegó mi padre y se lo explicó. Y cuando le llamé otra vez por teléfono, dice, tú eres un sinvergüenza. ¿Qué va a explicar tu padre a quién le has votado? Por eso el voto secreto. No, que quiere decir que uno diferencia. Uno puede decir, yo soy del Partido Popular, acepto el proyecto del Partido Popular, me duele la corrupción del Partido Popular, yo soy del PSOE, acepto el proyecto político del PSOE y me duele la corrupción del PSOE. Yo pertenezco a la Iglesia Católica y me duele las situaciones de la Iglesia Católica que no hacen mucho daño, quiero decir, y yo sigo siendo creyente, y decir, pero me duele. O sea, y si hay un periodista que imagino que es corrupto, que miente, que se deja vender, pues nos dolerá. O duele a los periodistas. A los periodistas, decir, claro está. Y no negamos la ética del periodismo, la deontología del periodismo. Yo quería decir una cosa. Yo ya soy muy mayor, pero yo he dedicado de mi vida, lo tengo que contabilizar, son 13 años a la política. He sido político, he sido concejal, diputado y además luego tuve y luego tuve también un cargo político cuando era muy pequeño en la Confederación Hidrográfica. Entonces, lo que sí puedo era político, era más técnico, ¿no? No, de designación política, pero... No, aparte de mi profesión, pero era presidente, era un cargo político, sí. O sea, 13 años en total. Entonces, en estos 13 años yo sinceramente digo, yo creo que lo que yo he visto, la gente que participaba en política al mismo tiempo que yo, en el ayuntamiento, en la diputación, en no sé qué, en el agua y tal, yo jamás vi nada anormal, con lo cual yo creo que en general, y muy generalizadamente, por decirlo así, la clase política es una clase política honrada, coño. Lo que pasa es que en política un grano hace granero, pero es verdad, el daño que hace 2, 3 o 4 que a lo mejor son corruptos, es decir, que están fuera, que están a lo suyo en lugar de estar a lo que hay que estar, que es el programa, desarrollar el programa del partido, eso hace un daño tremendo, pero yo creo que, o una de dos, a este tipo de cosas, o se le pega un tajo fuerte, o al final el descrédito de la clase política va a ser tremendo. Y yo digo que no.
Yo creo que no, el 100% no, porque es evidente que no, pero el 90 y tantos % de la clase política son gente que se dedica a la política y que quieren decir, en lugar de preocuparme por mí mismo, me voy a preocupar por mí mismo, pero por todos los demás. Entonces, esto no se puede llegar al caso que ha llegado. Claro, hemos llegado a un caso donde el secretario general está en la cárcel. Mi coño, eso es que es una cosa, es algo tremendo, y eso hace un daño total, Alfonso. un descrédito. En fin, esto es lo que yo pienso, vamos. Pero en eso tiene en parte tiene razón Juan, y es verdad. Al final, mira, esto pasa como con los accidentes de avión. Los accidentes de avión son muy pocos, pero el efecto llamada que tiene, el efecto de noticia que tiene un accidente aéreo, pues es tremendo. Pues en la política pasa igual. Al final, nadie nos acordamos de la gestión que está haciendo en política, pues el concejal, el alcalde, incluso en las comunidades autónomas, los consejeros. Quiero decir, al final lo que hablamos, y es lo que comentaba antes, de que al final estamos hablando de lo negativo de la política. Y yo creo que efectivamente no hay que desprestigiar a la política en general. Quiero decir, la política y los políticos, hay muchos políticos honrados y que están trabajando con su vocación. Quiero decir. Está la sesión habitual de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Está interviniendo Pedro Sánchez. A pesar de ustedes, del gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también por primera vez en 20 años, España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar, y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este gobierno. Social. Pero vamos, que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo. ¿Esto no es así? En 1.700.000. Correcto. No lo sé. No, el maquillaje que se hace de los datos, de verdad, es sorprendente. Que no, que está todo más caro. Vamos a ver, que nos hemos empobrecido. Vamos a ver qué dice Que no. Alberto Núñez Feijóo. Usted gobierna en el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. Mire, vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en el viaje del gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Cada uno va para su lado. Vamos a ver la réplica del presidente del gobierno en estas intervenciones breves que tienen al principio de esta sesión de control al Ejecutivo, que luego sigue a lo largo de la mañana con la intervención de otros portavoces de los grupos parlamentarios, de ministros, pero, en fin, la mayor atención siempre está focalizada en las primeras intervenciones, que son la de... primero empieza el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, y la réplica para el presidente del gobierno en 2 intervenciones. Una suele ser muy breve y la segunda también sigue siendo breve, pero bueno, se lleva siempre los aplausos cada uno de ellos de su correspondiente grupo parlamentario de los diputados, que alguno pensaba, para eso están, bueno, para estar y para más para eso cosas. No pagan, para aplaudir, hombre. Para más cosas también, no solamente el brazo para... de madera. El brazo de madera, porque estabas así, estaba interviniendo uno de tu partido. Vamos a ver qué dice el presidente del gobierno. Aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad. Amazon es intolerable, cuidado.
Hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos. Se ha agarrado a la política económica Pedro Sánchez, ¿no? Porque es que eso no es verdad, porque no es verdad. Es decir, en estos momentos, si no fuera por la sanidad privada, la sanidad no funcionaría. Vamos a ver, si yo pido que me hagan una colonoscopia, si no fuera porque me derivan en un momento determinado a una clínica privada, pues yo me tiraría 6 o 7 meses. Esta es la mirada que yo le hago al tema de la sanidad. Eso no puede ser. Es decir, que un presidente del gobierno manipule esto y que haga un panorama global de que el Partido Popular lo que quiere es cargarse la actividad pública en función de la privada, Juan, y que encima que sea para que ganen dinero sus amigos, eso no puede decirlo un presidente del gobierno. Juan, hay que ser muy canalla intelectualmente para mantener eso como presidente del gobierno, que lo puede decir el concejal del pueblo, lo puede decir cualquiera, pero decir esta mentira. Y luego, por otro lado, tengo que decirlo claramente, Mazón no es culpable. Mazón es un imbécil, sí, porque no tuvo un comportamiento, pero Mazón no es culpable. No es culpable, señores. Partido Popular, a ver si ustedes se dedican a defender que Mazón no es culpable, que los culpables son otros, coño, y que el relato que lo van a ganar. Mazón no es el culpable, los culpables son otros, y tienen nombre y apellido. Coño, es esto ahora de utilizar a Mazón como comodín. Mazón, haz el favor de irte a la porra, coño. Menudo favor le estás haciendo al Partido Socialista. Caramba. Juan, yo no sé si Mazón es culpable o no es culpable. Pero sobre todo es que ya ha dimitido, no es protagonista. Un irresponsable. Que no es un imbécil, sí, vale. Pero es culpable. Pero además al Partido Popular le ha faltado capacidad de reacción en el conflicto de Mazón. Mazón se tenía que haber retirado. ¿Seguimos con esto? Sí, bueno, lo ha puesto Juan, yo no he sido. El Partido Popular defendiendo a Mazón, suspenso lo del Partido al contrario, Popular. Pero suspenso por ese apoyo que hizo innecesario en su momento. Juan, coño, ya está claro, las investigaciones están ahí y todo va donde va y las movilizaciones están donde están. Pero que os dejéis a Mazón, que os dejéis a Mazón, que el problema lo tenemos con el presidente del gobierno. ¿Cómo se puede resolver que sea Mazón el culpable de una circunstancia como esta? Le estáis diciendo que es culpable y es un irresponsable. Es un irresponsable. ¿Y qué queréis hacer con él? ¿Qué queréis hacer con él? ¿Meterlo a la cárcel? Oye, a ver si dejas hablar. Caramba. Hombre, ahora. Es positivo, caballero y señora, es positivo, es positivo. Vamos en positivo, además. Mazón no es culpable, me quito los cascos. María, ¿qué? Que lo dejéis tranquilo ya a Mazón, que ya ha dimitido. Que el problema no es Mazón, que el problema es el presidente del gobierno. Mira, aquí está Miriam Nogueras dando caña. Claro, no, yo no he dicho nada. Se ha liado, Y ya me he indignado, porque es que yo veo que el Partido Popular es un petardo. ¿Cómo se ha dejado ganar el relato? Son unos inútiles en el Partido Popular, coño. Que no se han dejado ganar el relato. A ver, yo aquí reconduzco un poco... Pon paz, paz. ¡A la guerra! No, yo, hablando de los datos macroeconómicos, el chispazo hoy precisamente que escribo, habló de la pobreza infantil. Por ejemplo, O sea, es verdad que te acabo de leer. Es decir, hay unos datos macroeconómicos en España, de verdad que son buenos, entre comillas, son buenos, como datos macroeconómicos, pero curiosamente en España existe una pobreza infantil del 29,2% y en Murcia del 40,7% de pobreza infantil. Quiero decir, a mí esos son de los problemas que hay que resolver. El otro día me acordaba de María, porque yo tenía consulta del digestivo ahora en diciembre, y me llama... Mire usted, y la que me llama, la pobre persona, pues, claro, esperando que yo le echara el puro, que me enfadara con ella. Dice, mire usted que se ha cerrado la consulta y que hay que retrasarle su consulta al 11 de abril. ¿No? ¿Abril? Abril. Desde ahora, desde diciembre. Ya que abril ya te has curado, hombre. El cuerpo ha reaccionado. Y... O tienes que buscar otro especialista. No, quiero decir, esos son los problemas que... Me acordaba de María cuando decía, estos son los problemas que realmente... Claro. La persona que te llama
te llama con la voz muy baja y un poco temblorosa porque piensa que tú te la vas a comer. Te la vas a comer. ¿Cómo que no sé qué? ¿Cómo me va a hacer? ¿Usted se cree que yo...? Yo le dije, mire usted, no se preocupe, yo con usted no me voy a enfadar. Yo con usted, porque usted es la que está dando la cara, esto viene más de arriba, pero usted es la que da la cara. No se preocupe que yo con usted no me voy a enfadar. Buenos días, pero bueno, es la situación que se vive. Y a mí ahora mismo un tema que es preocupante es la pobreza infantil. Sí. A un pesar de los datos. Perdona, y la familiar. Sí, ahora que vienen las Navidades, ojo con los gastos extras que normalmente hacemos, ¿no? Con las celebraciones. La gente le gusta celebrar y le gusta celebrar la Navidad. Vamos a tener dificultades en enero. Porque es que tenemos dificultades día a día. O sea, es que es difícil no comprar y no gastarse mucho más de lo que uno tenía planificado gastarse. Entonces, a mí no sé en qué país vive este señor. Sinceramente, no sé en qué país vive, pero yo sé en el país que vivo yo, clase media. Y la economía no va bien. Lo siento mucho. Que me diga, que no me cuente historias, que la economía no va bien. Los datos económicos, él lo ha dicho aquí, pero vienen de otro lado y vienen avalados por la Comunidad Económica Europea. Otra cosa es cierto, y es verdad, que desgraciadamente en esta sociedad ya hace tiempo que se está instaurando y está funcionando el trabajador pobre. Y el trabajador pobre, debido efectivamente a esa inflación que hay, que luego no sale en la macroeconomía, pero que sí está, es decir, lo que yo antes con un salario mínimo de 600 o 700 euros podía tener un poder adquisitivo mediano, ahora con 1.300 y pico, que es el salario mínimo interprofesional, tengo menos poder adquisitivo. Ilumínanos. ¿Por qué? Porque hay una Ilumínanos, o sea, que están incrementando las empresas. Claro. O sea, los números que tenemos de la riqueza empresarial en un gobierno socialista. Claro. ¡Hombre! En un gobierno socialista. Vamos a ver, María, no gires todo para Sevilla, que está Cádiz claro también, que no, yo giro para Sevilla porque me gustan mucho las sevillanas. Vamos a ver, lo que quiero decir con esto es que efectivamente lo que se está produciendo es una inflación que se denomina y se tiene que denominar así, en cuanto que efectivamente el poder adquisitivo va bajando mucho. Además de que efectivamente en esa situación hay empleos precarios. Ole. Y que la estadística, no, eso sí, pero es que es así. Sí, por eso te tiro a Sevilla. Por eso tiro a Sevilla. La estadística nos dice que efectivamente hay mayor ocupación, pero hay mayor ocupación con menor ingreso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contratos de 3, 4, 5 horas, que luego a lo mejor en la realidad, en la práctica, son más horas las que se realizan, pero que estadísticamente y que legalmente son esa cantidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Termino. Al final, ¿dónde nos lleva eso? Nos lleva a que efectivamente ahí se está produciendo un desequilibrio entre lo que es el ingreso, lo que es el poder adquisitivo, y vamos a hablar de los trabajadores, que es donde se produce esa situación de pobreza. Lo social. Y ese incremento de precios pues hace que efectivamente, donde yo pueda ganar ahora un salario mínimo, que uno pensaba 1.300 y pico, salario mínimo interprofesional, eso está muy bien, pero claro, no está muy bien, pues porque con 1.300 y pico una familia muy simple, con un hijo, no puede vivir. Con lo cual, está claro que ese es el problema. O sea, que las políticas sociales... Juan. Espera, María. Juan. Digo que se explican perfectamente, es decir, que no se trata de decir, oye, ya podemos subir el salario mínimo, eso porque en realidad lo que vale es el poder adquisitivo. Es decir, aquí hemos visto que a lo mejor con un salario de 600 euros en su día, hace tiempo, tú podías defenderte mejor que ahora, por las circunstancias económicas, que ahora con uno de 1.300. Eso es lo que hay. Es decir, en estos casos, lo que hay que tener en cuenta es que un partido político en el gobierno lo que tiene que hacer es disminuir las desigualdades. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que ahora mismo en España, por ejemplo, el tema de los pisos, el tema de la vivienda, es decir, hace 40 años, ya trabajaba la mujer, ¿no? Porque en el caso de nuestros padres lo normal es que la madre se quedara en casa cuidando de la prole y tal. Con 40 ya incorporada. Y luego ya cuando se incorpora la mujer, ya se podía comprar un piso antes de los 40 años. Es decir, yo me compré un piso con menos de 40 años, pero trabaja mi mujer y tal. Bueno, pero ahora no hay quien se compre un piso, en términos generales. Y luego te diré un dato social. Es decir, he leído por ahí que el 40% de la gente que vive de alquiler
lo está pasando mal económicamente, el 40% o muy mal. Muy mal. Eso es lo que es. Y luego ya aprovecho ya la oportunidad para meter una cuñica y tal. El otro día vi en la televisión que hay muchas cosas todavía que no cumplen la ley de memoria democrática, ¿no? Y que había que quitar nombres de calles, General Mola y tal igual, pero vi que había que quitar una placa del Ministerio de la Vivienda cuando Franco hacía esas políticas. Las viviendas sociales. Y las viviendas sociales. Pero ¿cómo vas a quitar eso? Por Dios y por la Virgen. Es que se trata de borrar la historia. Esa era la vivienda de VPO. Y entonces se veía, porque claro, estaba con el arco y las flechas esas de la falange y tal. El edificio está eso. Pero bueno, pero por Dios, pero si eso es lo mejor que se ha podido hacer, no me hagas eso. A ver, la pregunta que tengo para mis compañeros. Escucha un momento, pero me estás dejando terminar. Sí. Estoy anunciando que voy a hacer Juan, una pregunta. termina. No, ya le doy paso a María. Entonces, la publicada, la conocida, la ostentoria política social del gobierno, ¿dónde está? Bueno, está muy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre, ¿cómo que dónde está? No, te lo pregunto a ti, que nos lo has explicado, es que me ha encantado. Fíjate, María, pero bueno. Pero ¿dónde está? María, porque entonces hombre, está fallando. Pues está fallando. Imagínate eso que estoy diciendo yo, que se ha producido y que se produce además a partir del euro ya empieza la cosa a incrementarse. Pues imagínate que siguiéramos ahora mismo con un salario mínimo interprofesional de 700 y pico euros. ¿Dónde voy? No. Yo quiero el presente. Porque me puedo imaginar, pero que me puedo imaginar otras cosas. Pero vamos es que la imaginación, voy a hablar desde el punto de vista científico, porque al final yo lo soy, y tú también. La realidad es la que quiero examinar, no lo que podría ser. ¿Tú quieres que te diga la política social del Porque gobierno? parece que está fallando. Lo que está fallando es la inflación, lo que está fallando es efectivamente el incremento de precios, pero eso mira. Y eso viene solo. Eso no viene generado y potenciado por el desarrollo de políticas sociales, económicas, urbanísticas, pero que me estás contando, Alfonso. Entonces, ojo, ya tuvimos un follón y además muy fuerte cuando Yolanda quiso controlar los precios de los alimentos básicos. ¿Os acordáis de eso? Es corregir. ¿Cómo lo vas a corregir? Y promover vivienda social, gastarse los dineros en lo que hay que gastárselo. No desviemos, vamos a ver. La política social está en el incremento del salario mínimo profesional, el ingreso mínimo vital que ha solucionado muchos problemas de ese problema infantil que hablaba Joaquín. El salario mínimo, el ingreso mínimo vital ha salvado muchas situaciones, que viene a sustituir lo que antes era, con menos cantidad, la pensión, la no contributiva, para situaciones de verdadera pobreza. También ha asfixiado a muchas pequeñas empresas, y se ha ido todo el mundo al paro. Del desempleo, la situación de IT. Bueno, hay muchas políticas sociales, pero la inflación y la situación económica, eso ahí el gobierno sí que no puede controlar. ¿Cómo que no? A ver, vamos a ver. Vamos a controlar los precios. Macroeconomía. Claro, hombre, por Dios. Si estamos quitando... Pero, Alfonso... Pero vamos a ver. Pero si te acaba de decir el presidente del gobierno que la economía va fenómeno. María, es que no deja hablar a nadie. Pero yo déjame que le estoy opinando en contra de lo que dice Alfonso. ¿Cómo es posible que digas que el gobierno no tiene nada que hacer en un proceso inflacionista? No he dicho eso. Claro que tiene que ver. He dicho lo de la inflación, he dicho que la inflación efectivamente es algo que se escapa de las manos del gobierno. Vamos a ver. ¿Por qué? Sí, porque se escapa. ¿Por qué? Mira, ¿quieres que te diga la reacción cuál es? Vamos a ver. Incremento del salario mínimo interprofesional, subida de los salarios, ¿vale? Acción de la actividad empresarial y la actividad industrial. Mayor consumo. Claro. Suben los precios. Mejor. Pero eso hay que hacerlo con suben los precios y hay más empleo. Pero coño, ¿cómo puedes decir que un gobierno tiene que estar al albur de si hay una política inflacionista o no? Hay un tema que... Eso depende del gobierno. Alfonso, no estoy de acuerdo contigo en absoluto. Claro, además, los gobiernos, cuando las cosas se van, de madre o de padre, tienen que intervenir. Por ejemplo, hay una ley de vivienda, ¿no? A nivel nacional. Y uno de los puntos es declarar zonas tensionadas. Dice, oye, si hay por ejemplo, nosotros tenemos el tema de alquileres, tenemos Murcia, Cartagena, Lorca y Molina. Son zonas que podrían entrar perfectamente en esa definición de zona tensionada. Es decir, que los alquileres están subiendo muchísimo. Si la comunidad autónoma declara esas zonas tensionadas, automáticamente... no sé si el alquiler puede subir un 2%. Ya, ¿y sabes lo que pasa con eso? El problema que está pasando, Joaquín, en las grandes ciudades. Que al final Barcelona lo que ha hecho ha sido que, sí, efectivamente... Y ya ha bajado.
Y ha bajado el precio y ha bajado la oferta de alquileres. Sí, porque se ha retraído el mercado, porque hay gente que dice, bueno, si no puedo subir el precio del alquiler, me voy para atrás. Claro. Y ha bajado, entre otras cosas, yo el otro día vi precisamente un informe sobre Barcelona del por qué había bajado el alquiler, aparte de que se había retraído la oferta. Otro de los males que tenía era que al retraerse la oferta, la mayoría del alquiler que había controlado los precios obedecía a pisos más pequeños, con menor superficie. Entonces, al ser menor superficie, evidentemente el alquiler es más bajo que uno que tiene, por ejemplo, de 2 habitaciones a 4 habitaciones. Y era una de las causas también del por qué había bajado el precio del alquiler. Pero objetivamente, el precio del alquiler, declarando una zona tensionada, no había bajado. No baja. Sí, al revés se reduce medios, sí, pero en Barcelona, la oferta. En Barcelona tiene que añadirle los pisos turísticos. Bueno, ya ese es otro tema aparte. Es un cáncer aparte. No, pero es decir, cuando tú tratas el tema de la vivienda, evidentemente los pisos turísticos es global. Que tú te haces vivienda pública, la Sareb tiene que dar sus viviendas a la comunidad autónoma, etcétera. La Seguridad Social y Hacienda no deben embargar vivienda a la gente, sobre todo a los autónomos y autónomas y a pequeños empresarios, porque es dolorosísimo cuando llega alguien, mire usted, que me han embargado Hacienda o la Seguridad Social me ha embargado la vivienda. Digo, ¿cómo? La administración pública te ha embargado la vivienda. Claro. Sí. Porque hay negocios, Alfonso, hay negocios donde se responde con el... Claro, se embargan todos los bienes. Todos los bienes embargables, porque, por ejemplo, el ajuar no se puede embargar. Tú no puedes embargar el mobiliario de una casa, pero la vivienda, claro que sí. Madre mía, pero eso hay que arreglarlo, Alfonso. No, pero bueno, es que... Pero la vivienda no, que le embargue el ajuar. No, el ajuar. No, pues tú imagínate la casa sin muebles. Sí, mejor el ajuar que la vivienda. Las sábanas y las almohadas, pero que le dejen la casa. Sí. Después ya llegará Caritas, le daremos sábana y almohada. Oye, yo una cosa, vamos a ver, con el tema este que estamos hablando... Nos quedan 2 minutos. Sí. Venga. Sí. El tema de la intervención por parte del Estado. Yo soy partidario, soy liberal, demócrata, de derechas ahora ya. Entonces, ¿Antes no eras de derecha? No, antes era de centro derecha. Muy bien. Ahora no, porque Sánchez me ha hecho de derechas. Porque claro, cada cosa que digo yo también he tenido el mismo aquí mecanismo. la cuestión es echarle toda la culpa a Sánchez. No, es verdad, yo antes era de centro derecha, ahora soy de derecha, coño. Total. Porque soy un fascista, porque no estoy en contra de muchas cosas de un fascista puro. Pero yo que era partidario de un Estado, siempre he dicho, el Estado tiene que ser corrector, no interventor. Corrector, no interventor. Pero ahora ya... ¿Pero cómo corriges sin intervenir? Coño, explícamelo, Juan. Tú que eres un científico, como dice María. Sencillo, tú dejas que las cosas vayan. Y conforme vas viendo, oye tú, que por aquí te debías, pum, y pegas un toquecico. Eso es diferente. ¿O interviene o no interviene? No, señor. Intervenir, es decir, esto se tiene que hacer así. Por ejemplo, el 2% va a ser lo máximo que pueden subir los alquileres. No, oiga, por favor, eso no. Eso es intervenir. Y corregir, ¿qué es? Cuando tú vas viendo la cosa, pues dices, voy a hacer esta política y voy a hacer esta otra política. Entonces, yo antes estaba entre el Estado corrector y el interventor. Y ahora estoy entre el Estado poco corrector y poco interventor. Porque las cosas no están para bromas. ¿No? Eso es liberal, pero a lo bestia. Visto desde la derecha. Oye. Joaquín. No, está claro que además el Estado, el gobierno, o sea, hay un Estado y cada Estado gobierna un partido y gobierna otro, ¿no? Es decir, evidentemente tiene que intervenir, la palabra intervenir. Claro. Lo mismo que pone un semáforo, pone un stop, pone aquí no se puede ir más de 120 por hora, no sé cuánto. Quiero decir, yo creo que el Estado interviene en muchos aspectos. Corrige. Y si tú matas a una persona... El Estado corrige, esto no puede ser así. Si tú matas a una persona, pues te vas a la cárcel. Voy a poder yo creo que es importante. Indicando que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Y el social requiere una participación activa, bien sea correctora o bien sea interventora, en la promoción de derechos sociales y la reducción de desigualdades. O sea, que aquí no hay más tutía. Lo que... Ya está, eso es lo que se ha hecho. Estamos de acuerdo contigo. Conmigo y con la Constitución. Eso es lo que se ha hecho. Hay menos cuestiones, controlar la inflación. Pero hay cuestiones que tiene que ponerlo María siempre. No, lo pongo yo, que soy el moderador. A la calle. Hay que jorobarse con el Juan, ¿eh? Es que... Échalo, Joaquín, échalo a la calle. Déjale fuera. A la calle. ¡Hala! Lo que tenía que hacer el Ministerio de Hacienda era deflactar los tramos del IRPF y tener en cuenta, vamos hacia una campaña de declaración de la renta de
este año 2025, lo haremos en el 2026. Hay cuestiones que todavía no se han modificado a pesar del crecimiento de la inflación en estos años. Y hay determinados descuentos que se aplican en la renta que no se han movido desde... Es que la palabra no es descuento, ahora no me sale la palabra. Deducción. Hay determinadas deducciones que son fijas en la declaración de la renta que hacemos todos nosotros, porque supongo que la hacemos todos, no como el señor aquel a mí me la hace, que no puede ser. Que si el mínimo familiar... El mínimo familiar era de una deducción de 5.500 euros, no sé cuánto es. Sí. 5.500. Subir el tramo, en definitiva, lo que dice... Bueno, esa deducción de 5.500 sigue siendo la misma de hace 10 años. Sí. No, oiga, que en 10 años la inflación ha subido. Pues, aplíqueme una deducción no de 5.500, sino de X más X de la inflación. Y en eso, en varias deducciones que son fijas, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, en torno a los ingresos igual. O sea, porque tienes que tributar tributar el 27% sobre 50.000... Y esos 50.000 ya no son los 50.000 de hace 10 años. ¿El que va? Si sin embargo, se tributa el 27%. Todos, oiga, pues vamos a... Entiendo que es una de las causas. No, digo, yo no lo he explicado bien porque no soy economista. Somos todos funcionarios. La clase media normal es casi todo funcionario, porque tributamos por encima del 50%. ¿Vamos? Entonces, son todos funcionarios. ¿50% tributas tú? Una barbaridad. Bueno. Hombre, eso es que ganas mucho, ¿eh? Porque curro como una vaca. ¿A toda esta cuestión económica o a qué? A la cuestión económica la va a poner el consejero de Economía y Hacienda que está aquí esperando, José Alberto Marín. Hombre, mi doctorando, gran amigo mío. ¿Qué? Doctorando Luis. Sí. Está haciendo... Sí, viene ahora. Te he dicho esta mañana que viene a entrevistar sobre la financiación autonómica. Estamos estudios. ¿Quién viene? Luis Marín. Luis Alberto Marín. Venga, consejero de... Ya está, ya me habéis hecho el spoiler. Venga, vamos. Nos vamos. Hemos chafado la... Y María Alfonso. Pero con buen tono, Claro que sí. Y Juan, la última hora.